El ciclo del nitrógeno, presentado por Sandra Liliana Andrade, Héctor Bustos y quien les habla Marisol Romero. El nitrógeno es un elemento presente en todos los seres vivos, ya que es un componente esencial en el ácido desoxirribonucleico del ADN, el ARN, los aminoácidos, ácidos nucleicos, la porfirina de la clorofila y la hemoglobina, porque pues en su estructura contiene este elemento como base nitrogenada y pues es muy importante para los seres vivos. El ciclo del nitrógeno tiene varios mecanismos y fijación. En procesos de, por ejemplo, la fijación, fotosíntesis y desnitrificación, que pues también en otras fuentes bibliográficas está pues 4 pasos, que serían la fijación, la amonificación, la nitrificación y la desnitrificación, que conectan a la biosfera con la atmósfera y viceversa. Se encuentra disponible en las plantas solo en 2 compuestos, el amonio y el nitrato. Para esto trabajan algunas bacterias y otros seres microscópicos que son capaces de fijarlos en el suelo y en el agua, de modo que otros organismos, pues como las plantas y los seres vivos, pues puedan tener sus beneficios. Las bacterias, por ejemplo, las nitrificantes, son quimiosintéticas y pues aerobias, y son las que hacen estas reacciones oxidatorias para que pues así puedan transformarlas en energía. Y los procesos de desnitrificación se dan en condiciones anaerobias, y es aquí donde pues las bacterias y demás la convierten en nitratos, y luego pues estos nitratos en nitrógeno, que vuelve nuevamente en su forma molecular a la atmósfera. En la atmósfera está localizado pues el nitrógeno como fuente principal y está en un 78% mayor al oxígeno que tenemos en la atmósfera y pues en su estado molecular. Aspectos químicos. Puede manifestarse de diferentes formas: de origen orgánico, como los anteriormente mencionamos, en los aminoácidos y las proteínas de los organismos, y de origen inorgánico, el amoníaco, el amonio, los nitratos y los nitritos. Esta parte, digamos, el amoníaco, es cuando ya en su parte, después de que ha sido pasado por la cadena trófica, los animales o los seres vivos lo extraen de su cuerpo, ese nitrógeno, y queda alojado en el suelo, en amoníaco, con la excreción de la orina y de las heces. Y pues ya el resto de los nitritos y los nitratos se encargan las bacterias para que así lo puedan volver a transformar en el ciclo que vamos a hablar más adelante. Los aspectos biológicos. En los ecosistemas naturales, la producción primaria y la descomposición están limitadas también por la cantidad de nitrógeno, y pues se dice que es limitante, ya que pues a menor cantidad pues inhibe el crecimiento de los organismos y pues de las poblaciones. Los microorganismos fijan el nitrógeno atmosférico convirtiéndolo en amoníaco, y como les venía diciendo, es absorbido y utilizado para producir moléculas orgánicas. Cuando llega al suelo, pues es ahí donde se convierte como en esos compuestos nitrogenados que ayudan de alimento a las plantas, y de esta manera es aprovechado pues por los herbívoros, y así pues en la cadena trófica pues por los carnívoros, que son los que ya comienzan a alojarlos en el suelo. Muy bien. Aspectos geológicos. El ciclo del nitrógeno es el circuito biogeoquímico que suministra nitrógeno a los seres vivos y lo mantiene circulando en la biosfera. Lo que decía la profe, es importante resaltar que se vuelve un completo proceso en cuanto las plantas se alimentan de él después de que nuevamente cae eh, a la tierra, se alimentan de él, y pues hay herbívoros, y después en sus heces depositan nuevamente, tanto los herbívoros como los carnívoros, ese nitrógeno en el piso, y las bacterias ayudan nuevamente al ciclo. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces vemos que hay nitrificación por bacterias del nitrógeno. Después la nitrificación de las bacterias asciende a la atmósfera, que es donde está más depositado el nitrógeno, y lo mismo lo podemos observar en los océanos. Entonces los sedimentos nitrogenados caen al suelo, después inicia una nitrificación por bacterias, después la desnitrificación, y llega en forma de gas a la atmósfera. Entonces es importante también resaltar que tanto en las redes tróficas marinas como en las redes tróficas terrestres, pues vamos a encontrar el constante ciclo del nitrógeno. Todos los seres vivos necesitamos de él, y es un elemento bastante importante pues para el funcionamiento normal de
de todo el proceso de vida en la Tierra. Bueno, esto es como una afectación directa a los ecosistemas, a un ecosistema acuático. Entonces, vamos a observar en la imagen la eutrofización, que puede reducir la disponibilidad de oxígeno en el agua durante la noche, porque las algas y los microorganismos que se alimentan de ellas usan grandes cantidades de oxígeno en la respiración celular. Esto puede provocar la muerte de otros organismos que habitan en los ecosistemas afectados, como los peces y camarones, y resulta en la formación de áreas con poco oxígeno y sin especies conocidas como zonas muertas. Esto es cuando hay un exceso de nitrógeno, que tomamos esta coloración en el agua, porque pues, se produce excesivamente las algas y los peces o los demás seres vivos que habitan en esos lugares, pues mueren. Es una forma de observar la contaminación en un arroyo, en un caño, en un río o en una laguna, para que por favor lo tengan en cuenta. Bueno, vamos a hablar sobre las afectaciones en el ciclo del nitrógeno. Es importante tener en cuenta que estas afectaciones se dan principalmente por las actividades humanas. Bueno, estas afectaciones contaminan las aguas dulces, es un factor importante en el cambio climático, acelera la contaminación en el aire y la emisión de gases en el efecto invernadero, disminuye la fertilidad en los suelos. Entre las consecuencias principales en el ciclo del nitrógeno está el cambio químico en la atmósfera, tanto en el área global como en el área local. Aquí vamos a resaltar que cuando se utiliza un exceso de nitrógeno en los suelos, este nitrógeno ya no vuelve a la atmósfera, sino que se vuelve un ente contaminante. Y cuando las plantas tienen exceso de este nitrógeno, nos damos cuenta porque presentan un crecimiento exagerado y también producen, se vuelven más susceptibles a los ataques de plagas y enfermedades. Quienes se ven más afectados por la sobrecarga del nitrógeno, pues estamos nosotros, todos los ciudadanos generalmente, ya que de forma directa e indirecta este exceso se encuentra en el ambiente y bueno, sin embargo vamos a resaltar que también los niños y los ancianos van a ser los más vulnerables. También personas asmáticas con problemas respiratorios, fumadores activos y pasivos y personas que viven o trabajan cerca de fábricas de carbón. Entre las consecuencias más principales que vamos a encontrar son irritación en los ojos, en la nariz, en la garganta, pulmones y se pueden generar cansancio, fatiga y náuseas. Para mitigar este exceso de nitrógeno o la sobrecarga de nitrógeno en la atmósfera, es importante combatir estos efectos producidos por la sobrecarga de nitrógeno y se recomienda disminuir el uso de fertilizantes, la proliferación de árboles y arbustos, reducir el uso de vehículos motorizados, evitar la quema de combustibles fósiles y preservar los ecosistemas húmedos. Conclusiones. Bueno, el nitrógeno es utilizado por los seres vivos para formar los aminoácidos. Como hablábamos anteriormente, pues están sus bases nitrogenadas, estos compuestos, por lo cual está en constante movimiento desde el medio físico, la litosfera, que viene siendo el suelo, la atmósfera, que viene siendo pues la parte de las nubes del cielo, y la hidrosfera, pues que son las aguas pues, de nuestros ecosistemas a los seres vivos y viceversa. Este se recicla en su proceso natural a través de los procesos químicos, biológicos y geológicos ya mencionados, que se ha venido pues también afectando por la mano del hombre y pues acumulándose reactivamente pues en la biosfera, en el amonio y en el nitrato. La fertilización es una práctica agrícola que acarrea importantes problemas económicos y ambientales por la volatilización del amoníaco y pues los óxidos nitrogenados que pues causan los problemas que ya mencionamos. Estas son nuestras referencias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.